amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, viernes 13 de febrero. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera, y del servicio geriátrico, el doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, pero con una particularidad, porque este es un viernes enclavado entre el Día de la Juventud, 12 de febrero, y el Día de los Enamorados, 14 de febrero. Así que es un viernes bastante auspicioso. Todos los comentarios, preguntas, inquietudes que ustedes quieran hacer en el marco de la conversación que vamos a tener el día de hoy sobre política. Hoy es un viernes particular porque, a diferencia de otros viernes, vamos a estar hablando de política, por supuesto, con un invitado que tenía algunos meses que no venía a nuestro programa. Ex parlamentario, dirigente político, ex viceministro, abogado, constitucionalista, constituyente del año 1999, Eustoquio Contreras. Bienvenido, Eustoquio. Muchas gracias, Mario, por esa presentación tan amigable. Así es. Siempre recibimos amistosamente y amigablemente a nuestros invitados, independientemente de la cercanía o distancias ideológicas que podamos tener con las personas, porque este es un programa correcto y nosotros somos profesionales de muy buen talante, de talante democrático. Bueno, Eustoquio además es el presidente de una organización política, todavía no está registrada en el Consejo Nacional Electoral, pero ellos han estado haciendo gestiones para concretarlo. Él preside una organización que se denomina Movimiento Independiente por Venezuela. Movimiento Independiente por Venezuela, bonito nombre, aunque el término independiente antes se usaba como una cosa extraña a los partidos, distinto de los partidos. En este caso es un movimiento que se reivindica como representativo de sectores independientes. Sí. De verdad que sí. Bienvenido, Eustoquio. Muchas gracias, Mario. Bueno, aquí estamos contentos de este diálogo, pues este análisis, ojalá pueda contribuir en algo en medio de esta telaraña política. Claro, sí, señor. Bueno, bienvenido. Eustoquio, por supuesto, muchos temas que conversar. Lo que hemos vivido los venezolanos en el curso de este último mes, a partir del 3 de enero, de verdad que son realidades absolutamente inesperadas. Deseadas, sí, pero inesperadas. Porque estamos viendo que en el país se están moviendo las cosas, a diferencia de aquel estado de estancamiento profundo en el que nos encontramos los venezolanos. Y hay gente que incluso dice, caramba, esta gente que hoy está en el gobierno, caramba, tenían que haber escuchado unos bombazos detonar en territorio nacional para que se les abriera un poco el entendimiento. Bueno, y estamos viendo cómo han entrado quienes hoy lideran el país, en el ejecutivo y el legislativo especialmente, están entrando en una suerte de comprensión de realidades que pareciera que antes no querían ver, y están abriendo las compuertas para, bueno, imagínate, aprobar una ley de amnistía, poner en la calle a los presos políticos, avanzar hacia un cuadro económico y social de mayor productividad y progreso y bienestar para los venezolanos. Aparentemente hacia allá es que están dirigiendo las cosas. Por supuesto, la ley de amnistía, por cierto, no ha sido aprobada en su totalidad, fue aprobada en primera discusión por unanimidad y se han aprobado, entiendo que unos 6 artículos en la sesión de ayer. Pero fíjense, amigos y amigas, y ya vamos a hablar sobre ese tema, Eustoquio, para ver cómo tú concibes esa amnistía y esta situación de los presos políticos. La verdad es que la libertad de los presos políticos y su libertad incondicional, plena, sin restricciones de ninguna naturaleza, no tiene por qué estar supeditada a una ley de amnistía. ¿Cómo es este cuadro de cosas a la que te estás enfrentando este año? Sí, tiene mucha razón, Mario. Han sobrevenido situaciones políticas que el análisis te decía debían venir.
tal vez no tan rápido se esperaban ni tan aparatosas. Ahora, lo importante es el alcance que esto tenga en cuanto a las posibilidades de solucionar los grandes problemas que este país tiene. Por supuesto, yo estoy dentro de los que ven como positivo el nuevo cuadro político que podría dar lugar a reacomodo del pensamiento, las correlaciones de fuerza, porque se movió el estatus político con que veníamos manejando con los lamentables hechos del 3 de enero. Y lo digo lamentable porque eso no debe ocurrir en ningún país. Sin embargo, es abrumador el ambiente político de aparente tranquilidad frente a una situación tan grave como esa. Muy grave. Yo creo que hay que tomar decisiones muy bien llevadas para aprovechar este momento en positivo. Porque la narrativa sigue, por lo menos lo que está pasando tiene mucho cuestionamiento de legitimidad y legalidad y de incomprensión moral, si se quiere. La Casa Blanca no reconocía a Maduro presidente. Vamos a analizar las cosas como son. Todavía no lo reconoce, al menos en el juicio que tiene lugar, pero tampoco lo reconoce. Ahí viene la complejidad del problema. Vamos a ver si logro explicar esta madeja, esta telaraña, para que tú veas la crisis moral y conceptual que caracteriza esta etapa de la vida política del país. Trump, la Casa Blanca, no acepta a Maduro como presidente antes del 3 de enero y todavía no se expresaba. Incluso llama por su nombre de pila a la presidenta encargada. Sin embargo, ese Trump que no reconoce a Maduro sí le da consecuencias jurídicas a la designación que hizo de Delcy como vicepresidenta. Porque es... Como presidenta encargada. No, como vicepresidenta. Ah, bueno, exacto, como vicepresidenta de aquel momento. Porque ella llena el supuesto legal para ser legalmente presidenta en la medida que se reconozca que su designación como vicepresidenta fue legal. Ahí ves tú un enredo muy grande. Pero por cierto, fíjate, yo sí he escuchado a Trump llamar a Delcy Rodríguez presidenta encargada. En cambio, otros funcionarios del gobierno norteamericano no la reconocen como tal. Por ejemplo, la embajadora, la representante diplomática de los Estados Unidos en Venezuela, habla de Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez. No les atribuye representación institucional. Ahora, el otro problema de altísima incongruencia que tú ves, que un poder instalado en Miraflores, antiimperialista y acusador de los Estados Unidos, inclusive sanciona a venezolanos que supuestamente han pedido la injerencia de los Estados Unidos. Sin embargo, hay un reconocimiento y una convivencia de alfombra roja contra los altos destinatarios del Estado. Y amistosísima. Amistosísima. Oye, hasta le llevaron una serenata al secretario de Energía, una serenata con joropo y tal, a la salida del secretario de Energía. Eso es muy delicado desde el punto de vista de la moral y de la dignidad del venezolano. Sin embargo, están planteadas las cosas y esos son los escenarios. Ahora bien, lo que nos importa es de qué manera puede el país contribuir a que esta fase que se ha planteado para superar la crisis de estabilidad, de recuperación y de transición arrojen resultados positivos. Y es donde verdaderamente surgen nuevas preocupaciones. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que te inspiran la situación? La manera como se ha formado el nuevo gobierno con que se aspira a salir de la transición. Gobierno que ya era delegitimado, se le negaba legalidad. Todavía no ha alcanzado legalidad. No lo ha alcanzado. Se le asigna un conjunto de actividades que implican que podrían traer grandes rectificaciones en el país,
pero se pone en manos de los actores que causaron esta gran crisis. Aquí lo que procede, si verdaderamente queremos actuar de buena fe, es un modo de gobierno colectivo. Explícalo. Este país, Venezuela no puede dejar en manos de Trump y de Delcy la recuperación del país. Aquí hay otros actores. Y si la un modelo de gobierno colectivo, dice sí, tú. señor. Una junta de gobierno, un consejo de gobierno, donde lógicamente seguirá estando como ya está en los Estados Unidos, seguirá estando la expresión que está en Miraflores, pero tiene que estar otras áreas del país. ¿Quiénes? Tú dices, el gobierno no puede estar solo en manos de Donald Trump y de Delcy Rodríguez. No puede estar. ¿En qué otras manos tiene debería que estar en manos de los estar? demás actores políticos que hacen ¿Cuáles son, a tu juicio, los principales que la deberían oposición? La oposición, y la oposición en Venezuela es la que representa a María Corina. Aquí no hay más oposición. Bueno, hay otra oposición. Bueno, sí hay, cómo no, pero la oposición, pero ¿cuál es el concepto de la palabra oposición? Que le hace oposición al gobierno. Cuando tú ves que una persona o un grupo de personas, organizaciones se convierten en apéndice del gobierno, pierden conceptualmente el carácter de oposición. Estoy de acuerdo, pero no todos los que están ahí son apéndices No lo he dicho que son todos, ni los puedo decir. Así es. Hay individualidades y hay organizaciones. Así es. Inclusive hay quien lo puede hacer por omisión o por equivocación. Pero lo que es innegable, que a la hora de hablar con relación de... Por ejemplo, tú eres un tipo de oposición también. Indudablemente. Entonces no puedes decir que solamente María Corina es de oposición. No. Pero indudablemente yo creo que es innegable que la gran líder de la oposición venezolana, la autoridad política de la oposición venezolana, es María Corina Machado, quiérase o no. Eso es, pues, por supuesto, innegable. Claro. O sea, entonces, eso no tiene si tú quieres buscar discusión. Pero la hay otros convivencia, sectores que también deben estar. también tienen que estar allí. Así es. Es más, yo soy partidario que sea amplia ese consejo de gobierno o esa junta de gobierno, que le dé la oportunidad para que 2 o 3 opositores estén allí, que recojan todas las facciones, 2 o 3 expresiones del gobierno que están tan divididos como la oposición, aunque no lo digan, y que estén expresiones de la vida moral, cultural y religiosa del país, y que elaboren un plan de acción para darle respuestas inmediatas que están recogidas muy bien a las 3 fases que las compartimos, las 3 fases. Por cierto, fíjate, Eustoquio, cuando cayó la dictadura de Pérez Jiménez hubo una junta de gobierno. La presidía Wolfgang Larrazábal, pero había una junta, un equipo. Estaban allí, de alguna manera, digamos, tomando decisiones. Toda ruptura históricamente, dentro y fuera de Venezuela, toda ruptura institucional que sea causada por un desorden político está presidida de esfuerzos de entendimiento, de acuerdo. ¿Por qué? Porque cuando hay normalidad política y la institucionalidad funciona, las instituciones son más fuertes que las tendencias políticas y ellas por sí solas ordenan. Y por eso lo importante es el equilibrio de poderes, la independencia de poderes. Pero fíjate en el país, ¿quién le pone cascabel al gato? Si ha llegado un momento de hegemonía, de corrupción, de dejadez, de resolver las cosas por la vía de los hechos, donde ya las instituciones son tan débiles que tienen que ser fortalecidas por acuerdo entre las partes políticas, entre los actores políticos de este país. Ok, fíjate, tú has hecho un planteamiento interesante. El gobierno de Venezuela no puede estar en manos solamente de Trump y de Delcy Rodríguez, de lo cual se supone que deben estar entonces sí Trump y Delcy Rodríguez, es lo que ¿verdad? Sí. Ajá. Y que deben ser incorporados otros factores políticos de oposición. Y habla fundamentalmente de María Corina Machado, que ejerce ese liderazgo importantísimo en la sociedad venezolana. ¿De dónde sale esa junta de gobierno? ¿Quién debería designar esa junta de gobierno? ¿Cómo encaja eso dentro de esta constitucionalidad que de algún modo se ha visto violentada, digamos, a lo largo de todos estos años? ¿Cómo se puede materializar esa junta de gobierno, ese gobierno colectivo al que tú te refieres? Mario, la desgracia del país es que está marchando sobre los hechos y la fuerza.
Y los Estados Unidos, por tener la fuerza que tiene, produjo los hechos que están poniendo a marchar el país de esa manera. Bueno, de ahí sale la decisión de quién puede incorporarse. O sea, Estados Unidos, Trump debería Si designar... Trump le dice a Delcy, al madurismo, en las actuales circunstancias del país, si queremos lograr la paz y la convivencia para un andar colectivo que evite la guerra y que le abra las puertas a las otras fases de la transición democrática, es necesario incorporar otros actores a la conducción del Estado. ¿Por qué crees tú que eso no ha sucedido? Fíjate, más bien Trump, oye, pareciera que está muy acaramelado con Delcy Rodríguez y ha restado mérito, respetabilidad, liderazgo de María Corina Machado. ¿Por qué crees tú que Trump no ha hecho eso? Bueno, él está ensayando una forma de hacer las cosas, pero yo creo que ya se está dando cuenta. Porque el matrimonio ya se le están viendo grietas. ¿Cuáles grietas? Por lo menos el problema de los derechos humanos, la política de excarcelación y la política legislativa de discusión de la ley para sacar a los presos políticos está demostrando, la ley de amnistía, que no hay cambio en la conducta de Miraflores. Ese lenguaje, si tú ves los programas de televisión... Ni en la del Palacio Federal tampoco. Tampoco. Entonces, si verdaderamente se quiere pacificar el país, yo creo que van a tener que revisar la manera de manejar el gobierno desde Miraflores, con nuevos actores. Y el otro problema, a lo que sí yo le tengo una observación crítica, Mario, es la manera como está ordenada las fases. Ajá. Que lo salva un poco lo que dijo... Ellos han hablado Marco de Rubio, después de eso la paz. estabilidad, fortalecimiento económico y luego transición, es lo que entiendo que ellos han... Yo te voy a decir una cosa que puede lucir gruesa. Ajá. El problema es que la presidencia que está en Miraflores es de Trump y del madurismo, no es de Venezuela. Venezuela no ha sido, dentro de esta crisis, consultada para eso. Venezuela tendrá presidente el día que unas elecciones libres lo proporcione. ¿Cuándo deberían ser esas elecciones? Porque hay mucho debate acerca de Es eso. parte de lo que estamos viendo. Es parte de lo que estamos viendo. Hay gente que quiere ganar tiempo para lograr legitimación de posiciones políticas y llegar al punto de llevar esas elecciones al momento que más le favorezca. Y yo no estoy seguro que esos intereses parciales coincidan con los grandes intereses del país. Hay quienes dicen que hay que atenerse a la Constitución y que en 180 días hay que declarar la ausencia absoluta de Maduro y convocar a unas elecciones presidenciales. Esas son interpretaciones jurídicas que deben ser superadas por un acuerdo político. Yo no le pongo fecha, pero debe haber un acuerdo político. Lo que sí está claro, que las dos primeras fases, vamos a ir un... Sí, tenemos que hacer después desarrollamos la idea. Ok, vamos a la pausa, amigos. Escuchamos un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez y luego continuamos en esta interesantísima y picante conversación con Eustoquio Contreras. Él es abogado constitucionalista, ex constituyente, ex viceministro y presidente del Movimiento Independiente por Venezuela. Ya venimos. Vamos a seguir un rato más acá en las redes mientras viene el compañero a leer el informe. Cuéntanos entonces, tú decías que a las elecciones no hay que ponerle fecha a esas elecciones. No hay que poner fecha, pero aquí hay un orden. Es como se dice, no me hables del nombre y apellido, pero háblame del perfil de problemas. El problema que tiene este país, a propósito de las tres fases, todo el contenido de las fases de estabilidad y de desarrollo económico, de fortalecimiento económico, son derivadas como problemas de la crisis política. ¿Qué es la crisis política? Que no funcionan las instituciones públicas, que los poderes no tienen autonomía, que se roban los reales de la nación. Entonces, ¿cómo es posible que además de que son los mismos autores que causaron las crisis a quien se le está confiando
que desarrollen esta fase, no nos damos cuenta que una cosa es derivación de la otra. Es decir, tenemos que darle prioridad a la transición democrática y ahí están las elecciones. Ok, ahora te pregunto, tú dices que no se le pone fecha a las elecciones, pero te pregunto, tú eres constituyente, tú eres autor o autor de esta constitución. ¿Tú crees que entonces que hay que darle una vacatio ley a la constitución o hay que ceñirnos a la letra de la constitución en cuanto a la ausencia absoluta del presidente y las elecciones convocadas? Qué bueno que hayas dicho eso. Ajá. Es que el problema, mi querido Mario, yo entiendo que no es jurídico, es que pero ahí está una constitución. El 3 de enero fue precedido del 24 de julio del 2028. Del 28 de julio. Así es. Del 2024. Gracias por la corrección. Y desde el 28 de julio del 2024 para acá, para la mayoría del país y de la comunidad internacional, Venezuela no tiene presidente, porque al que ganó no lo dejaron juramentarse. Es así. Bueno, esto es fuerte, esto que estamos diciendo, sí, y por esto han puesto preso más de uno. Pero bueno, esa es la verdad, que no se puede ocultar, y mucho menos cobardemente. Así es, estoy de acuerdo contigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero te pregunto esto, entonces, ¿tú crees que hay que la Constitución ya no hay que ceñirse a ella? No, la Constitución, aquí porque tú eres coautor de esa Constitución. Indudablemente. Entonces, cuando dice, bueno, no, mira, no le ponemos plazo, pareciera como que esa Constitución es letra muerta en cuanto a esa materia. Es que lo que yo te digo que no se puede decir, vamos a convocarla para el 11 de octubre, no. Pero un lapso, ya te estoy dando conceptualmente una idea, que es que le demos prioridad. El orden que están las tres fases. La primera fase debe ser la reinstitucionalización del país a través de un proceso electoral general, donde vamos a tener las autoridades que relegitimen el resto de los poderes. Esos poderes van a llevar agua abajo todas las soluciones que el país requiere. Pero el problema no es... El problema parece que lo que queremos es resolver los asuntos que le interesan a Trump. Económicos petroleros. Pero te pregunto. Y a cambio de eso, ¿me entiendes? Me planteo una obediencia que me dé lugar para ganar tiempo y yo desarrollar mi estrategia particular. Eso no es lo que le sirve al país. ¿Y por qué entonces no ponerle fecha a esas elecciones? No, yo quiero que se le ponga fecha, pero tiene que salir de un consenso. De un acuerdo político. Claro, porque es que de la manera como se han convocado unilateralmente, tramposamente, no ha dado resultados. Pero si tú dices que quien decide es Trump, entonces tiene que ser Trump el que fije la fecha de la elección. Tiene un gran peso y opinión Trump y no se puede negar. Hasta el punto que mira cómo han cambiado las cosas, los comportamientos, la conducta, la moral. ¿A tu juicio deberían ser este mismo año las elecciones? Tienen que ser este año. Este año, ok. Vamos a la pausa. Y este año está dentro de los lapsos de eso que establece la Constitución. Ok, vamos a escuchar ahora sí a Alex Mar, que no se vayan. Muy interesante esta conversación con nuestro invitado del día de hoy, Eustoquio Contreras, presidente del Movimiento Independiente por Venezuela. Viene del chavismo, por cierto, pero fíjense la postura democrática que está asumiendo en esta fecha y en otra fecha. No se puede más truco. Rumbos informa la presidenta de la Asociación de Agentes de Carga y Aduana de Venezuela, Gretchen Marín. Destacó que las importaciones marítimas tuvieron un incremento alrededor del 15% en el 2025, mientras que las exportaciones generales subieron un 18%. El presidente encargado del Congreso de Perú, fujimorista Fernando Rospigliosi, confirmó que va a convocar una sesión extraordinaria del Pleno para debatir la posible destitución del presidente de transición José Elí, pero afirmó que los promotores de esa medida primero deberán corregir un error en las firmas que han presentado. Claman por un acueducto los habitantes de la población Las Palmitas en el estado Táchira. Informó Los Rumbos. Los 32 minutos en la tarde de la Rumbos, la emisora de Venezuela. El hecho es que le van a pasar por bola a las elecciones
Claro que sí. Eso es lo que quieren. Ganar. Ese es el fin. Palabra. Sé obediente para ganar tiempo. Claro. Tiempo. Trampa. Pero no va a poder conciliar los intereses. 670 AM, 75 años con Venezuela. Continuamos, amigos, en buena hora y es momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. El doctor Argenis Portillo, médico geriatra de una larga y exitosa experiencia y trayectoria profesional, es médico geriatra, es también médico intensivista, es profesor de la Escuela de Medicina de la UCB y de la Academia Militar. Tiene consulta en la esquina de las Cibarras, Avenida Urdaneta, al igual que en el anexo del Hospital de Clínicas Caracas, en San Bernardino. Y ofrece, y esto es sumamente importante, consultas domiciliarias. Su servicio es también domiciliario para aquellos casos en que el paciente así lo requiera, porque no pueda trasladarse a otro lugar, porque tenga limitaciones, se encuentre en cama, en fin. Tome nota de su número telefónico que le puede resultar de gran utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806. Sé de su compromiso existencial con la salud de los adultos mayores y por tanto lo recomiendo ampliamente. Estamos conversando con Eustoquio Contreras, dirigente político, abogado, corredactor de la Constitución del año 1999, y hemos llegado en el programa a algunas conclusiones muy precisas. Ya dice que sí hay que ponerle fecha a esas elecciones y que esas elecciones, y no solamente presidenciales, habló de elecciones generales, deberían hacerse este mismo año, de modo que la solución política a la crisis dé paso también a la solución de la crisis económica y a la crisis de estabilidad, que se estabilice el país y haya un fortalecimiento de la economía y por tanto de la calidad de vida de los venezolanos. Pero además ha dicho que en tanto llegan esas elecciones deberían designarse un gobierno colectivo en el cual no solamente estén, como hoy están, según sus palabras, Donald Trump y Delcy Rodríguez, sino que además estén representantes de la oposición. Y habló expresamente de María Corina Machado como líder de la parte mayoritaria de la oposición venezolana. Me pregunto, si no fuese, digamos, plural ese gobierno, sino que se limitara solamente a tres patas, por llamarlos de alguna manera, estaremos hablando de una suerte de troika gubernamental con Trump, Delcy Rodríguez y María Corina Machado, una suerte de triunvirato, ¿es que tú sugieres? Mira, cualquiera puede ser un presidente, un gobierno a dos. El problema está en que eso resuelve el problema. No, Mario, no lo resuelve. Bueno, pero tú eres el que lo está planteando. Está bien. El problema es que la institucionalidad no tiene fuerza para resolver los problemas como Estado. No hay administración de justicia creíble. Los órganos del poder público no son independientes. Los derechos humanos no tienen quien los proteja en este país. Entonces tenemos que aprovechar esta debilidad, porque todo tiene su lado positivo, hasta las debilidades en el poder político. Esta debilidad que no le ha podido ser que no a Trump, y esta gran ascendencia que tiene Trump sobre la vida pública, sobre la gobernanza venezolana, yo creo que dan rendijas para construir formas de gobierno que en ausencia de una institucionalidad le den salidas con políticas consensuales y con acuerdo a la marcha del país a partir de este momento. Mira, ayer escuchaba una declaración de Iris Varela acerca de la ley de amnistía. Mostraba un cierto resquemor con esta ley de amnistía. Lo mismo que escuché también a un
vocero, no sé si medio o de base del chavismo, oye, acusando a que el gobierno que hoy preside el país, desde Delcy Rodríguez, es una suerte de vasallo del imperio, un gobierno vasallo, servil. En el mundo del chavismo, tú que vienes de allí, hay mucha división. El propio Diosdado Cabello decía hace una semana, un poquito más, decía, tenemos que unirnos, porque si no nos unimos nos van a despellejar, no fue la palabra que utilizó, a uno por uno. ¿Cómo ves tú eso en el mundo del chavismo? Mira, Tú que tienes mucho contacto todavía allí. Yo del mundo del chavismo no conozco mucho hoy en día, pero sí hay apreciaciones que corresponden a la moral de los hombres y de las mujeres y a la naturaleza humana. A un venezolano, son 27 años Más de un cuarto de siglo. de lucha antiimperialista, de sembrar una conciencia que los Estados Unidos son los culpables de todo lo que nos está pasando, que son unos enemigos los que hay que derrotar, que con ellos ni el agua. Bueno, y cuando acuerdes tú ves que vienen los Estados Unidos, le sacan al presidente una madrugada, se la llevan y no pasó nada. No hicieron nada para evitarlo ni pasó nada. ¿Tú te imaginas el estado de confusión y de baja moral que necesariamente tiene que tener la militancia de un partido político? Así es. Eso no es bueno que ocurra, pero tiene que estar ocurriendo. Entonces yo creo que esas son situaciones que están pasando que no hay manera de responderles parcialmente. Aquí hay que agarrar el toro por los cachos, ir al fondo del problema y aprovechar esta coyuntura, esta circunstancia, para buscar un mecanismo de que los venezolanos se puedan acordar, repito por tercera vez, para resolver por la vía de los hechos el fortalecimiento de las salidas institucionales, porque no puede ser de otra manera. Y yo creo que eso está muy cerca. Tú hacías mención ahorita del problema de la ley de amnistía. Eso va a parar en nada. En nada, fíjense tú. Claro, porque ya trae menos problemas. Al final van a tener que imponerlas. Ya dijeron, hoy aparece la prensa también dando cuenta ya de la línea de pensamiento de la gente. Que todo el mundo tiene que declararse culpable para poder aspirar a ser amparado por la ley. ¿Sí? Eso lo dice el debate del artículo 7 ayer. Ajá, pero eso el artículo no se aprobó. No se aprobó el artículo 7 porque hicieron una proposición de diferir el artículo 7 de su discusión y después otro diputado extendió el diferimiento para el resto del artículo, para todas las áreas. Porque imagínate tú, ¿cómo van a forzar a una persona o a miles de personas que son inocentes a asumir una culpabilidad que no tienen? Pero lo están planteando. Ahora, una ley de amnistía, eso tiene que ser producto de un consenso. Lo que pasa es que en la asamblea, lo que hay un solo actor que lo impone todo, no hay equilibrio. Hay unos diputados que están haciendo un esfuerzo, pero no tienen respeto de origen por parte de quienes ejercen la hegemonía política parlamentaria. Entonces se despacha y se dan el vuelto. Bueno, es lamentable que así sea, pero también hay que recordar que fue una decisión de buena parte de la oposición de no acudir a las elecciones parlamentarias. Pero es una verdad. Pero bueno, es la realidad que se tiene. Y hay que estimular, por cierto, yo creo que hay que favorecer la acción de quienes están allí, representando a las fuerzas democráticas, haciéndole contención a los propósitos excluyentes e interesados que tiene el gobierno para favorecer su propia postura. Todo lo que se dé en esa dirección ayuda. Así es. Todo lo que dé. Pero llegamos al problema. Eso sí, que por cierto, lo escribí yo en un tuit que circuló muchísimo. Este diálogo que ha sido convocado por el propio Jorge Rodríguez, hay unos sectores de oposición, qué bueno que están allí, pero es una representación incompleta. No hay que descalificar a esas personas que están allí, asumiendo posturas democráticas, lo que hay es que exigir que se amplíe, así como tú estás pidiendo que se amplíe el gobierno, ¿verdad? Para que se incorpore a María Corina Machado. Bueno, también los sectores democráticos que no están representados en esas mesas de diálogo deben estar también allí. La muestra para la unidad tiene que ser eficaz en razón de lo que se quiere lograr.
Así es. Uno puede buscar un consenso para distraer, para ganar tiempo, para quitarte de encima una presión, una crítica, que es lo que se sigue haciendo en el país. Así es. Aquí a eso vamos a tener que llegar en cualquier momento, porque esto no lo repite. La compañera Delcy, permíteme la expresión compañera, bueno, no compañera tuya. No va a poder conciliar los intereses foráneos con los intereses internos. No va a poder. Porque, ¿qué van a hacer los Estados Unidos? Aquí van a seguir la represión y van a seguir poniendo precedentes. ¿Qué van a hacer los Estados Unidos? En aras de mantener esa relación, se van a hacer los sordos. Y si los Estados Unidos le dicen al gobierno nacional, digámoslo así, eso no fue lo que acordamos, ¿van a insistir en hacerlo? No. Y no hablemos de la materia económica, de la materia salarial, que es gravísima en el país. La manera de convivir los diferentes actores políticos que se vienen. Entonces yo creo que aquí hay que hacer un gran esfuerzo para buscar una muestra sincera, responsable, metodológica, aceptada, para buscar un gran acuerdo nacional a partir de la reunión y del reconocimiento de los actores fundamentales legitimados para ello en el país. Ok, vamos a leer, porque tenemos muchos mensajes, comentarios, para que luego los consideres en bloque. Tenemos poco tiempo. Está bien. Pero vamos a leer la mayor cantidad posible. Dice Méndez Reinaldo 761. Ayer, dice difirieron en la sesión de la Asamblea Nacional. Y dice, recuerdo que en el antiguo Congreso se sesionaba hasta en la madrugada. Ciertamente, doy testimonio de eso. Cubrí por muchos años el Parlamento y efectivamente hubo sesiones que eran interminables para cuando había interés en aprobar una ley con un debate democrático amplio, se sesionaba incluso hasta en las madrugadas. León del B62 dice, hoy, mañana y en lo sucesivo continúa alzando menos por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya. Vivos se los llevaron, vivos deben devolverlos. Estoy de acuerdo con eso. Por cierto, hay que pedir la libertad también de los presos militares. Tengo entendido que son cientos de militares que están presos. Sobre ese tema, por cierto, vamos a hablar la semana que viene con una invitada que conoce muy particularmente y detalladamente esos casos. Méndez Reinaldo 761, bueno, habló de lo mismo. Omar Antonio 4663 dice, saludos a Eustoquio desde Cojedes. Pregúntele por qué ayer los diputados se enredaron ante el espíritu del indubio pro reo y abrió una polémica para la interpretación del espíritu que beneficia al reo. Méndez Reinaldo 761, ¿qué lectura le dan a las movilizaciones de ayer por parte de los estudiantes? Y ayer supuestamente persiguieron al presidente de la FCU-UCB. Ciertamente yo estuve ahí en esa movilización en la UCB, dejé en mi Instagram varios videitos y reproduje también la denuncia que hizo Miguel Ángel Suárez, presidente de la FCU, de una persecución que le hizo un carro, un automóvil o unas personas, presuntamente funcionarios, no se sabe, pero en todo caso él asegura que son funcionarios del Estado, que le estuvieron persiguiendo por varios puntos de la ciudad cuando salía de la UCB en un automóvil. Esto hay que ponerle atención a eso, hay que ponerle cese a la represión y a la persecución. 6455 Edgar dice, deben decretar ausencia absoluta y llamar a elecciones presidenciales. Omar Antonio 4663 dice, Trump debe exigir que se muestren las actas del 28 de julio y se diga la verdad. León del Valle 62, diría mi madre, ¿quién te ha visto y quién te ve? Por años estuvimos parados en un retoricismo que hoy queda al desnudo. ¿Dónde están los antiimperialistas que hoy entregan la república? 6455 Edgar, una cosa es que los Estados Unidos nos ayuden y otra es que decidan nuestro futuro. Omar Antonio 4663, la amnistía debe incluir a todo el mundo, no solamente al alacranato. Aer San Antonio dice, saludos, ojalá que en la gestión de Delcy Rodríguez ejecuten los proyectos de las asambleas Viviendo Venezolano, conocidas como ABB. Las familias tienen más de 15 años esperando una respuesta concreta. Heriberto 51 dice, buenas tardes Mario, las personas como Bernabé es oposición. A mí me parece que Bernabé no es de oposición,
A veces escucho a Bernabé y me parece que estuviera hablando un dirigente del PSUV, lo mismo José Gregorio Correa y otros dirigentes de oposición en el Parlamento. Sin embargo, yo sí sostengo, creo que son de oposición, Enrique Capriles, Tomás Guanipa, Henry Falcón, Luis Florido, Pablo Pérez. Hay gente de oposición que están allí, que están asumiendo desde mi punto de vista posiciones que son perfectamente dignas, son distintas del extremismo o de otras posturas de oposición. Bueno, sí, son distintas, pero son de oposición. Entonces hay que respetar y hay que asumir que no todos tenemos ideas similares, que las fuerzas democráticas también son plurales, así como son plurales los seres humanos. Y no todas las cabezas piensan de la misma manera. Yo, por ejemplo, fui partidario de que aún cuando hubo el fraude electoral del 28 de julio, había que participar en esas elecciones parlamentarias precisamente para prever que este tipo de cosas agarraran a un parlamento con una oposición mucho más sólida que la que hay hoy. Pero bueno, ese es un debate que habrá que dar. Yo no soy el entrevistado, así que respondí a esta pregunta que me hace esta persona, pero me disculpan los demás oyentes porque no soy yo el protagonista. Feliberto, bueno, fue la misma persona que preguntó. Omar Antonio 4663. La transición debe darse dentro del marco constitucional. Aer San Antonio dice, las instituciones del Estado están burocratizadas y eso nadie lo puede parar. Nelson siempre 52 dice, no creo que sea relevante, gracias a Dios que Trump, y no termina el mensaje. Fanny Miley sí dice, buenas tardes, cordial saludo, buenas tardes Fanny. 6455 Edgar, a Trump le conviene más dejar a Delcy porque cumple todo lo que ellos quieran, porque tienen miedo y son sumisos. 6455 Edgar, sin duda alguna María Corina es la máxima líder opositora del país. Nelson siempre 52, nos están ayudando para erradicar el socialismo comunista que los cuatro invaden. ¿Se acuerdan de Machurucuto? Amilcar Morú, buenas tardes Mario y al señor Eustoquio. Estoy de acuerdo con el gobierno colectivo. Para que haya un contrapeso en las decisiones por tomar, hay que incorporar a más personas de la oposición y le vamos dando chances para la transición democrática y da las gracias. Méndez Reinaldo 761, invito a Pablo Pérez al programa. Creo que ha sido uno de los mejores parlamentarios actualmente en la Asamblea Nacional. Voy a invitarlo con todo gusto. Gracias por la sugerencia. León de B 62 no tiene como mucha lógica que los mismos responsables del problema sean los conductores de la solución. Libreto muy bien dirigido, sin cuentas claras. Caramba, se nos está acabando el tiempo y ¿cuánto nos quedan? Escasos 3 minuticos. Suficiente. Vamos a darle la palabra a nuestro invitado, Eustoquio Contreras, para que responda un bloque de estas consideraciones de nuestra audiencia. Son muchas las participaciones. Sí, y bienvenida siempre. Y muy coherente, más que todo reflexión, más que preguntar, hacen aporte. Pero hay un sentimiento bastante compartido acerca del concepto de república, de la soberanía y la autodeterminación. Con diferentes lenguajes lo hablaron y yo creo que ese es el problema más sentido en los actuales momentos. La gente piensa que alguna gran responsabilidad es que gobiernen el país, haber dejado que la crisis llegara a puntos de que ocurriera lo que está ocurriendo. Y más irresponsable aún la manera como se está reaccionando frente a ello. Porque hay una sumisión nunca imaginada frente a la Casa Blanca, pero hay una altanería en la relación con los actores políticos nacionales internos. Así es. Entonces, ¿cómo es eso? Eso no puede, eso es muy débil, eso no puede mantenerse en el tiempo. Y el problema de los sentimientos sobre la República. En estos momentos que estamos hablando, Mario, la República está muy debilitada, muy golpeada, muy sufrida. No hay república, podría decirse, funcionando. La hay en el concepto, en las concepciones, en el papel, en el tejido jurídico. Pero en la vida cotidiana, la república está deshecha. Está deshecha no solamente por la manera como hegemonías extraterritoriales están marcando la vida del país, sino de la manera de comportarse quienes se han arrogado el gobierno y la autoridad del Estado. Esto es muy grave. Y esto sale, repito, ya terminando, con un gran consenso, con los actores con legitimidad y autoridad política para sostener los acuerdos que en función de la construcción de la República se lleven a cabo.
De lo contrario, bueno, van a ser etapas que surgen, etapas que se agotan, en una habrá retroceso, en otro avance, pero la solución que requiere el país es estructural, es radical. No puede haber media tinta, pero tiene que ser sobre el respeto, el reconocimiento mutuo y sobre poniendo por delante los altos intereses del país. No puede ser de otra manera. Muchas gracias. A ti, Mario. Eustoquio Contreras, nuestro invitado del día de hoy, dirigente político, abogado, ex vicecanciller. ¿Se dice constituyente del 99 o ex constituyente? Rapidito. Bueno, eso es como los jubilados, ¿no? Ajá. Constituyente del 99. ¿Te gusta más así? Eso de tantos héroes de archivo. Okay. Imagínate. Bueno, lo que pasa es que después hubo otra constituyente ahí medio ilegítima, ¿no? Muy ilegítima que vino después. Ese es un temazo Sí. que sirve para ilustrar la decadencia de la institucionalidad. Así es. Cómo Así se es. desconocen unas elecciones y Así cómo es. se convierte un foro ilegal, En siendo una legal, constituyente. para que se abrogue las Así funciones del poder legislativo. Oye, y por cierto, es que hace rato estamos viendo barbaridades. y por eso no es cierto, nuevo. la primera función de una asamblea constituyente es producir una constitución y esa constituyente no produjo ni un artículo. Aunque un constituyente Dijo amigo mío dijo, lo estamos haciendo Sí. toque. Así es. Llama está aprobada. Tu amigo Germán Escarla. Caramba, qué bochorno. Amigo, muchas gracias a nuestro invitado del día de hoy, Eustoquio Contreras. Y muchas gracias a usted también, amigo. De verdad Gracias a que ti, man. agradezco mucho su acompañamiento todos los días. Y agradezco especialmente a todas las personas que siempre han tenido la motivación y la amabilidad de escribirnos, más allá de que, bueno, produzcan a veces comentarios o preguntas que uno, digamos, preferiría no responder uno mismo. Pero bueno, yo siempre estoy también presto. A mí también me gusta dejar las cuentas claras. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa, Luis Alberto Albornoz. En los controles, Lourdes Pérez, la lectura de las informaciones, Alex Márquez. En las redes sociales de Radio Rumbo, Marco Rivera, frente a los micrófonos, su servidor, Mario Villegas, con B de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela, Agrepa, gente seria, asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Dejamos atrás el Día de la Juventud, viene ahora el Día de los Enamorados y después el Carnaval. Tengan todas y todos muy buenas tardes, nos encontramos de nuevo el próximo miércoles.